Vamos a ver el trauma abdominal. Esto puede ser penetrante o no penetrante. No penetrante. Entonces, en el penetrante primero es si la herida fue de alta velocidad o de baja velocidad. Si es de alta velocidad, como una pistola o otra arma de fuego, entonces el paciente se lleva al quirófano, se pone línea intravenosa, catéter de Foley y se dan antibióticos de amplio espectro. Si es una herida de baja velocidad, entonces puede ser superficial o profunda. De lo que depende es si hay involucramiento de la vaina del recto anterior. Si penetró la vaina del recto anterior, entonces es profunda, si no es superficial. Si es profunda, también se va a cirugía. Y si es superficial, entonces nada más se cierra la herida, se vacuna, bueno, hay que actualizar tétanos y ya, se da de alta. Luego, cualquier daño abajo de T4 va a ser, bueno, se puede considerar como trauma abdominal. Si hay una herida en el abdomen donde la entrada y la salida están limpias, nada más se cierran. Y ya. Si hay una desvascularización masiva, por ejemplo en el colon, hay que hacer la colostomía. Ok. Ahora, un trauma no penetrante. Para cualquier trauma abdominal, ya sea penetrante o no penetrante, vamos a hacer el FAST Evaluation, que es Focused Assessment or Abdominal Sonography for Trauma. Entonces, ahora si es no penetrante, primero vemos si el paciente tiene peritonitis. Si tiene signos de peritonitis, independientemente de que se está estable o no, va a cirugía. Luego, si el paciente no tiene peritonitis, entonces ya vemos si el paciente está estable o no. Vamos a decir que el paciente está estable. Entonces, generalmente se hace una tomografía del abdomen y de la pelvis. Y si encontramos que hay un volumen muy alto de fluido o hay daño al diafragma, ruptura del diafragma o perforación de un órgano hueco, entonces se va a cirugía. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, entonces hacemos el FAST. Si esto es positivo, entonces se va igual a la parotomía exploratoria. Si es negativo, entonces hay sangrado, hay signos de sangrado intraabdominal. Si sí, entonces se trata el sangrado. Y si no hay sangrado, entonces se hace una tomografía igual de abdomen y de pelvis. Si el paciente todavía está inestable después de haber dado la resucitación con fluidos, entonces se puede hacer el lavado peritoneal diagnóstico. Y en la cirugía se va a hacer, entonces, si el paciente tiene peritonitis, si el paciente está hemodinámicamente inestable o si el paciente está estable pero se encontró perforación del órgano hueco, ruptura del diafragma o mucho volumen en la cavidad peritoneal. La ruptura del diafragma se va a presentar como herniación de los órganos abdominales hacia la cavidad torácica. Generalmente va a ser el estómago o el intestino delgado los que pueden quedar atrapados y entonces el paciente se puede presentar con obstrucción intestinal. La otra es la ruptura del páncreas y del vaso. La ruptura del páncreas se va a sospechar cuando después del trauma abdominal generalmente no penetrante hay persistencia del dolor o de náusea y vómito. O si hay en medidas repetidas elevación de la amilasa o si el paciente tiene en una tomografía se ve que hay fluido peripancreático y esto va a ser por ruptura del ducto pancreático que generalmente después de esto entonces se hace una colangiopancreatografía y si fuera una lesión pequeña puede ser que no requiera de cirugía, pero la gran mayoría requiere cirugía.
Y por último, la ruptura del vaso. La ruptura del vaso tiene grado 1, 2, 3, 4, 5. La 1, 2 y 3 son de bajo grado y la 4 y 5 son de alto grado. La 1 es que hay involucramiento de menos del 10% de la superficie del área. El 2 es de entre 10 y 50%. El 3 es más de 50%. El 4 es hay ruptura de vasos iliares o segmentarios. Y el 5 es un vaso ya, digamos, destrozado. Entonces que tiene múltiples lesiones. Entonces estos van a ir a cirugía. Estos generalmente se tratan nada más observando terapia de soporte, que es dar los fluidos, monitorizamos la hemoglobina y si empeora entonces se hace angiografía para hacer la embolización o se manda a cirugía. Igual si el paciente está hemodinámicamente inestable y el FAST estuvo positivo, entonces también va a cirugía. Y ahora de complicaciones del trauma abdominal es, por ejemplo, el síndrome compartimental abdominal. Esto es, estamos dando la resucitación de los fluidos y estamos aumentando la presión intraabdominal. Va a haber mucho fluido que se esté yendo a los órganos abdominales, entonces va a haber edema e hinchazón de estos órganos y esto finalmente puede llevar a la muerte del paciente. Generalmente cuando nos damos cuenta de esto es a la hora de cerrar el abdomen. Entonces cuando estamos cerrando, estamos disminuyendo el volumen, se aumenta más la presión intraabdominal y van a haber síntomas de compresión. Uno, se comprime el flujo hacia riñón, entonces el paciente tiene bajo volumen de la orina. Se comprime, aumenta la presión intraabdominal y eso empuja el diafragma hacia arriba. Entonces la elevación del diafragma comprime al pulmón comprimido y entonces el paciente tiene atelectasias y entonces le da disnea. Y la otra es, se comprime la vena cava inferior, entonces hay aumento de la presión venosa central, pero también la vena cava no puede drenar a la aurícula y entonces disminuye la precarga del ventrículo, del ventrículo derecho y entonces disminuye el gasto cardíaco y entonces el paciente tiene hipotensión y como respuesta compensatoria taquicardia. Entonces el paciente se presenta con taquicardia, hipotensión, generalmente ahí en la sala de operaciones cuando vamos a cerrar el abdomen, entonces no podemos cerrar el abdomen porque estaríamos aumentando la presión, entonces se le pone una malla de plástico por 24 a 48 horas, mientras el cuerpo va tirando el líquido que natural tira, y ya después de esto se regresa al quirófano y se cierra el abdomen. Otra complicación puede ser la coagulopatía por dilución o intraoperatoria, que esto es nada más, hay dilución de los factores de coagulación, entonces si el paciente está estable, no está sangrando, y la temperatura es normal, se puede dar plasma fresco congelado, porque esto solo funciona si la temperatura del paciente es la normal. Si el paciente tiene acidosis o trastornos de la temperatura, entonces se va a hacer un empaquetamiento temporal, se manda a la unidad de cuidados intensivos, ahí se corrige la acidosis, o se corrige el cambio de temperatura, que puede tener hipotermia, entonces se corrige, y luego se regresa al quirófano y ahí se quita el empaquetamiento y se cierra el abdomen.